Efectivamente, vamos con Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que entre otras plataformas usted puede consultar en unirradiobaja.com. Además, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Con el gusto de saludarte como cada martes. Igualmente, aquí estoy a tus órdenes. Oye, pues tu entrega del día de hoy, pues como suele ser, muy acorde con los tiempos, con lo que vivimos y con las lecciones que nos dejan grandes figuras, en este caso, pues de la literatura hispanoamericana contemporánea. Efectivamente, pues en este caso la intención ha sido precisamente pues esa, rememorar un poco acerca de pues, el legado que nos dejan en este caso pues dos personajes que son muy conocidos ambos en dos aspectos o en dos rubros distintos, sin embargo que definitivamente pues convergen en muchos aspectos, no solo en cuanto pues a básicamente en lo que refiere pues a las fechas del fallecimiento, ¿no? Uh-huh. Pues me refiero precisamente a Mario Vargas Llosa, que murió hace unos días, y a quien tuve la fortuna de conocer hace algunos años en un viaje que realicé al viejo continente durante la Feria del Libro de Madrid, y donde pude atestiguar cómo la gente hacía una fila interminable para poder estar cerca de este premio Nobel de literatura. Me imagino. Que pudiera pues intercambiar algunas palabras por breves momentos, tomarse una fotografía, que le dedicara alguna de sus obras, y bueno, la realidad es que este hombre polémico, sí, sin filtros también, y llamó la atención de mucha gente, y como sabemos pues falleció recientemente. No solo fue merecedor del Nobel de Literatura allá en 2010, también obtuvo el Príncipe de Asturias de las Letras en 1986, entre otros muchos reconocimientos, y la verdad es que la vida ha sido muy generosa conmigo. He sido muy premiado yo, pero por la vida, porque tuve la oportunidad no solo de conocerlo a él, que fue miembro de, como sabemos, del boom latinoamericano, fue la última gran figura del boom latinoamericano que sobrevivió, sino que pues también tuve la dicha de conocer en su momento a otro gran escritor, y sobre todo pues la dicha de que fuera mexicano, Carlos Fuentes. Lo curioso es que ambos los conocí en el extranjero. Sin embargo, bueno, tener la oportunidad de atestiguar cómo la gente admiraba a estas figuras, no tanto por el nombre, no tanto por la persona como tal, sino por las contribuciones que hacían a través, como bien lo mencionabas tú al inicio de esta participación, a través de las contribuciones que hacían en materia literaria, estas contribuciones intelectuales. Era impresionante, ¿sí? En ambos casos me tocó ver, como mencionaba, filas interminables, y algo que yo me atrevería a decir, la acumulación de admiradores, ¿sí? Era un reflejo, digamos, o la cantidad era directamente proporcional al talento literario, en este caso de Vargas Llosa. Por supuesto que también tenía crítica
críticos, también tenía opositores. Sin embargo, en aquella tarde que me tocó a mí atestiguarlo, la verdad es que no se quedaban, pasaban de largo, aspiraban a ignorar evidentemente la figura de Vargas Llosa, aspiraban a ignorar a quien también obtuvo el premio Miguel de Cervantes en 1994, a quien fue miembro de la Real Academia Española y de la Academia Francesa. Pretendieron ser indiferentes, sin embargo las reacciones de la gente, evidentemente involuntarias, pues dejaban entrever, dejaban en claro cómo los delataban precisamente de alguna manera rechazo, ¿no? Un peruano que fue adoptado por España, una presencia intelectual sí, pero que pues sin duda alguna también pues representaba incomodidad en una expresión bastante, digamos, excesiva hasta cierto punto, pues derivado de la personalidad que tenía también Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes puntos que a muchos incomodaba era su férrea defensa hacia el español ante pues las nuevas modalidades que se han adoptado con el lenguaje inclusivo, ¿no? Él, por ejemplo, hablaba del respeto y respaldo total a la causa de las mujeres, pero decía, pues una cosa es respetar su causa, sus derechos, y otra cosa es respetar las reglas gramaticales, la ortografía en sí, el español como tal. En ese aspecto pues coincidíamos. Sin embargo, más allá de estos temas que para muchos resultarían un tanto básicos, hay algo pues más profundo y que va a tener mayor trascendencia, como lo fueron sus declaraciones allá en 1990, cuando decía él en su participación en una especie de mesa de análisis y de debate entre distintos intelectuales en una transmisión televisiva que bueno fue integrada por la verdad nombres bastante prestigiados, entre ellos estaba el propio Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, y en este caso Vargas Llosa pues de alguna suerte contradecía las declaraciones de Octavio Paz, quien se veía un tanto más allá de incómodo, se veía incluso achicado ante los argumentos de Vargas Llosa, particularmente cuando refería a los beneficios que tuvieron algunos intelectuales en México que se mantuvieron al amparo del sistema que prevalecía en aquel momento, ¿no? Evidentemente pues Octavio Paz no se le resta en lo más mínimo su talento literario, eso es una cosa desde mi perspectiva totalmente intocable, pero no se puede negar que en su trayectoria profesional Octavio Paz pues sí tuvo una participación como diplomático, por ejemplo, en India, en Japón, sí tuvo una cercanía con el sistema que prevalecía, hablando desde la perspectiva gubernamental, ¿no? Entonces, es una declaración muy amplia que no voy a replicar en este momento, pero sí quiero citar muy brevemente cómo inicia su participación Vargas Llosa en aquel momento, ¿no? Dice, yo no creo que se pueda exonerar a México de esa tradición de dictaduras latinoamericanas. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que México era la dictadura perfecta. Si bien después hemos escuchado múltiples ocasiones y en diferentes espacios este término de la dictadura perfecta, realmente pues fue acuñada por Mario Vargas Llosa, este escritor peruano-español, quien dice y quien asegura que México fue un ejemplo de una dictadura perfecta porque se perpetúa no a través de una persona, sino a través de un partido, de un sistema, y no solo eso, sino que lo hacía en aquel momento, estamos hablando de los 90, y del partido político que estaba gobernando México, y
allende eso, lo hacía de una manera que se generaba una imagen en la cual pretendía aparentar ser un país democrático, tanto interna como externamente. Entonces, decía él, es una dictadura camuflada, de tal modo, insisto, aquí citándolo, que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene de hecho, si uno escarba, todas las características de la dictadura. Esto en palabras de Vargas Llosa, ¿no? Insisto, la reacción de Paz, refunfuñando por ahí, le responde que no es una dictadura porque no reúne los requisitos, viéndolo desde la perspectiva teórica, una gran incomodidad, porque, insisto, Octavio Paz no solo estuvo cerca del sistema, sino también formó parte, y se mantuvo de una manera inmerso, ¿no?, de alguna suerte. Y vamos a ver también por ahí a un muy joven Enrique Krause, que va a inclinarse de alguna suerte, tratando de mediar, tratando de calmar las aguas por una palabra que parecería casi broma, pero es un término que sirve precisamente para definir este tipo de modelos que reúnen características que de una manera pasiva van a finalmente tener los mismos efectos que una dictadura, y es una dicta blanda, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hacen de una manera pasiva, pero finalmente logran los mismos efectos de alguna suerte. Lo que me llamó poderosamente la atención es que mientras estaba yo escribiendo esto y analizaba, investigaba un poco más de Vargas Llosa, me encontré su nombre completo, que era Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, y curiosamente también nació en 1936. ¿Por qué lo digo? Porque, como pues sabemos, el Papa Francisco falleció también hace prácticamente unas horas, y era latinoamericano, respondía a su nombre original como Jorge Mario. También nació en 1936, solo que había una diferencia de meses para cumplir los 89 años. Los dos fueron intelectuales, ambos tenían nexos europeos, sí, Vargas Llosa con España, en el caso de Francisco con Italia, incluso antes del papado, porque del pontificado, porque sus padres eran italianos. Los dos contaban con ideas críticas y muy contrastantes, no solo entre sí, sino entre sus iguales. Contaban con múltiples simpatizantes y detractores, de alguna suerte eran revolucionarios en muchos aspectos, fueron muy leales a sus convicciones y por supuesto eligieron trincheras complejas, pero desde ahí se mantuvieron. ¿Qué me permitió recapitular y comparto para concluir muy brevemente contigo y tu amable audiencia, David? Sin duda alguna es el tiempo de los jóvenes, sin duda alguna ya no es una opción sino un deber que los jóvenes ya enarbolen las causas, sean los responsables de los proyectos. Sin embargo, no podemos dejar de lado la experiencia de quienes ya vivieron. Esto es muy importante mencionarlo, porque quienes nos antecedieron son fundamentales para crecer no solo como personas sino como sociedad. Son quienes fincan la base para entender y para desarrollar muchos proyectos que nosotros, quienes no conocemos porque todavía no hemos vivido muchas cosas que han vivido ya quienes nos antecedieron, consideramos nuevas. Y sin duda alguna me parece que en este momento se está también haciendo un desequilibrio. Personajes como Vargas Llosa, como el Papa Francisco, fueron hombres intelectuales, pero también hombres muy experimentados, que legaron no solo conocimientos teóricos, sino también conocimientos prácticos, que muchos deberíamos de retomar y buscar la manera de aplicarlos, no
evidentemente no de manera idéntica, sí, pero sí nos pueden servir como plataforma o como inspiración para adecuarlos y aplicarlos a nuestras realidades, no solo en sus experiencias, sino en la experiencia de quienes nos han antecedido, porque ¿de qué nos serviría habernos equivocado tanto en el pasado si no aprendemos las lecciones? Claro, claro. Oye, y fíjate que durante tu exposición, Francisco, me hiciste acordarme de los documentales que hizo de Clio, que finalmente pertenecen a Televisa, que hizo Krause, porque pues fue uno de los personajes que quedan así como en medio de esa disputa que nos estabas contando, y que también acusaban de estar como muy del lado de la historia oficial y del PRI, de Televisa y demás. Pero resulta que cuando ves estos documentales y llegas, por ejemplo, a esta parte en la que te cuenta la historia de la televisión mexicana y su evolución, critica, siendo una editorial de Televisa, Krause critica de una manera muy severa la manera en que, por ejemplo, Saludowski manipuló y presentó la noticia del surgimiento del ZLN. Entonces tú de repente, o sea, ya lo platicaremos en alguna ocasión, pero eso es otra figura muy controversial, pero que cuando ves, hay que leerlos, hay que escucharlos, hay que verlos y aprender esas lecciones, que era poco más, poco menos con lo que estaba cerrando. Pero hiciste que me acordara de esa anécdota de cómo, siendo una producción a cargo de Krause, pero para Televisa, critica de una manera tan severa la televisión que durante años hizo este corporativo, y se va duro, se va duro. En fin, Francisco, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Así será, muchísimas gracias, un excelente martes.